La vida del Padre Pío, también conocido como San Pío de Pietrelcina, es un testimonio extraordinario de fe, devoción y la lucha contra las fuerzas del mal. Este sacerdote y fraile capuchino italiano es ampliamente venerado por su santidad y sus dones espirituales, incluyendo la capacidad de comunicarse con ángeles y demonios. Su vida estuvo marcada por experiencias espirituales notables, como las heridas estigmatizadas de Cristo, que lo conectaban de manera profunda con la pasión de Cristo y servían como un testimonio de su santidad. Una parte significativa de la vida del Padre Pío estuvo dedicada a la lucha contra las influencias demoníacas. Experimentó encuentros con fuerzas espirituales tanto benevolentes como malévolas y desarrolló una serie de prácticas y secretos espirituales para enfrentar y resistir las tentaciones y los ataques demoníacos. Estos secretos no solo revelan su profunda espiritualidad, sino que también ofrecen valiosas lecciones sobre la lucha espiritual y la búsqueda de una vida más cercana a Dios. En esta exploración desentrañaremos los secretos del Padre Pío para combatir los demonios, destacando sus principios fundamentales de oración, humildad, penitencia, discernimiento espiritual y devoción a Dios. También examinaremos su profundo amor por la Eucaristía, su confianza en la misericordia divina y su compromiso con la comunidad y la obediencia a la autoridad eclesiástica. Estos aspectos de su vida ofrecen una visión única de cómo enfrentar los desafíos espirituales y buscar la protección y la gracia divina en la lucha contra las fuerzas malignas. El Padre Pío, también conocido como San Pío de Pietrelcina, fue un sacerdote y fraile capuchino italiano ampliamente venerado por su santidad y sus dones espirituales, incluyendo el don de la bilocación y la capacidad de comunicarse con los ángeles y los demonios. A lo largo de su vida, experimentó encuentros con fuerzas espirituales tanto benevolentes como malévolas. Para aquellos interesados en comprender cómo abordaba los desafíos espirituales y lidiaba con los demonios, podemos explorar algunos de los principios y secretos que el Padre Pío aplicaba en su vida espiritual. Uno de los aspectos más destacados de la vida del Padre Pío fue su profunda relación con Dios a través de la oración. Pasaba largas horas en comunión con Dios, lo que fortalecía su espíritu y lo protegía de las influencias demoníacas. La oración constante y la devoción a Dios son elementos fundamentales en la lucha contra las fuerzas del mal, y el Padre Pío entendía esto perfectamente. También recomendaba la oración del Santo Rosario como una poderosa arma espiritual para enfrentar a los demonios. La penitencia y la vida de sacrificio eran otros pilares de la espiritualidad del Padre Pío. Él abogaba por una vida de humildad y renuncia a las comodidades mundanas, lo que le ayudaba a mantenerse enfocado en su camino espiritual y a resistir las tentaciones demoníacas. La renuncia a los placeres mundanos y la adhesión a una vida de austeridad fortalecían su voluntad y lo alejaban de las debilidades que podrían ser explotadas por las fuerzas malignas. El sacramento de la confesión desempeñó un papel crucial en la vida espiritual del Padre Pío. Él era un confesor dedicado y pasaba muchas horas escuchando las confesiones de los fieles. A través de este sacramento ayudaba a las personas a liberarse de sus pecados y a encontrar la gracia divina para resistir a las influencias demoníacas. El Padre Pío comprendía la importancia de la confesión como un medio para purificar el alma y mantenerla libre de las ataduras espirituales. El discernimiento espiritual también era una habilidad clave que el Padre Pío utilizaba en su lucha contra los demonios. Podía discernir la presencia y la naturaleza de las influencias espirituales en las personas y ofrecer orientación espiritual en consecuencia. Este don de discernimiento espiritual le permitía identificar a las personas que estaban bajo la influencia de fuerzas demoníacas y brindarles la ayuda espiritual necesaria. El Padre Pío tenía una profunda devoción a la Virgen María, a quien consideraba su madre espiritual. Creía que la intercesión de la Virgen era una protección poderosa contra el mal y la tentación demoníaca. Al encomendar su vida y sus desafíos a la Virgen María, el Padre Pío encontraba fortaleza y refugio en su protección maternal. Es importante destacar que el Padre Pío experimentó fenómenos espirituales extraordinarios a lo largo de su vida, como las heridas estigmatizadas de Cristo. Estos fenómenos no solo lo conectaban de manera más profunda con la pasión de Cristo, sino que también servían como un testimonio de su santidad y su capacidad para enfrentar las pruebas espirituales. Si bien la vida del Padre Pío está llena de experiencias espirituales notables, su enfoque central siempre fue su amor y devoción a Dios.
Este amor y su profunda espiritualidad le proporcionaron las herramientas necesarias para enfrentar y superar las influencias demoníacas en su vida. Para aquellos que buscan seguir sus pasos, estos principios de oración, penitencia, confesión, discernimiento y devoción a la Virgen María pueden servir como guía en la lucha contra los demonios y la búsqueda de una vida espiritual más cercana a Dios. Continuando con la exploración de los secretos del Padre Pío para combatir los demonios, es fundamental mencionar su firme creencia en el poder del amor y la misericordia de Dios. El Padre Pío entendía que a pesar de las influencias demoníacas, el amor divino era siempre más grande. Animaba a las personas a confiar en la misericordia de Dios y a buscar su perdón y gracia. Esta confianza en el amor divino le daba la fortaleza necesaria para enfrentar las pruebas espirituales. El Padre Pío también sabía que la humildad era esencial en la lucha contra las fuerzas malignas. Reconocer nuestras propias debilidades y pecados nos hace menos susceptibles a la arrogancia y a caer en las trampas del ego. La humildad nos permite acercarnos a Dios con un corazón humilde y abierto, dispuesto a recibir su guía y protección en nuestra lucha espiritual. El retiro y el silencio eran prácticas comunes en la vida del Padre Pío. Pasaba tiempo en soledad y en oración profunda, lo que le permitía conectar con Dios de manera más íntima y recibir la fortaleza espiritual necesaria para resistir las influencias demoníacas. El silencio también le ayudaba a escuchar la voz de Dios y a discernir su voluntad en medio de las luchas espirituales. La comunidad y el apoyo de otros creyentes eran esenciales en la vida del Padre Pío. Él vivió en un monasterio con otros frailes, y esta comunidad le brindaba compañía espiritual, apoyo emocional y oraciones conjuntas. La comunión con otros creyentes es una fuente de fortaleza espiritual y una defensa contra las influencias demoníacas, ya que fortalece la unión con Dios y con su Iglesia. La Eucaristía desempeñaba un papel central en la vida del Padre Pío. Como sacerdote celebraba la Santa Misa diariamente y creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La recepción frecuente de la comunión fortalecía su unión con Cristo y le brindaba la gracia necesaria para enfrentar los desafíos espirituales. Creía que la Eucaristía era un poderoso escudo espiritual. Además, el Padre Pío era un apasionado defensor del sacramento de la reconciliación, o la confesión. Animaba a las personas a acudir regularmente a este sacramento para purificar sus almas y recibir el perdón divino. La confesión era vista como un medio para liberarse de las ataduras del pecado y resistir las influencias demoníacas. El Padre Pío también tenía un profundo respeto por la autoridad eclesiástica y obedecía fielmente las directrices de la Iglesia. Esto le brindaba un sólido fundamento espiritual y una guía segura en su lucha contra las fuerzas malignas. La sumisión a la autoridad de la Iglesia era vista como una protección contra el orgullo espiritual y las influencias demoníacas. En su lucha contra los demonios, el Padre Pío solía recomendar el uso de objetos religiosos bendecidos, como crucifijos, medallas y agua bendita. Estos objetos eran considerados instrumentos de protección y recordatorios de la presencia de Dios en la vida cotidiana. El discernimiento espiritual era un aspecto fundamental en la vida del Padre Pío. Él era capaz de distinguir entre las influencias espirituales y aconsejar a las personas sobre cómo enfrentar los desafíos espirituales. Su don de discernimiento espiritual le permitía identificar las tácticas y estrategias de los demonios, lo que resultaba invaluable en su labor pastoral. A lo largo de su vida, el Padre Pío mantuvo una actitud de perseverancia y determinación en su lucha contra las fuerzas demoníacas. Comprendía que la lucha espiritual podía ser larga y desafiante, pero nunca renunció a su fe ni a su confianza en Dios. Esta perseverancia es un testimonio de su profunda espiritualidad y su devoción a la lucha contra el mal. En resumen, los secretos del Padre Pío para combatir los demonios se basaban en una combinación de oración constante, humildad, penitencia, discernimiento espiritual y devoción a Dios. Su vida de sacrificio, su amor a la Eucaristía y su confianza en la misericordia divina le proporcionaban la fuerza necesaria para enfrentar las pruebas espirituales. Además, su don de discernimiento espiritual le permitía ayudar a otros en su propia lucha contra las influencias demoníacas. Su vida y sus enseñanzas continúan inspirando a muchas personas en su búsqueda de una vida espiritual más profunda y en la lucha contra las fuerzas del mal. Si este contenido te ha sido útil y te ha inspirado, te invitamos a expresar tu aprecio dándole like,
compartiéndolo con otros que puedan beneficiarse de esta información y, si aún no lo has hecho, suscribiéndote a nuestro canal o página. Al hacerlo, te mantendrás al tanto de más contenido valioso y reflexiones profundas sobre diversos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando y compartiendo conocimiento significativo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por ayudarnos a crecer juntos en el camino de la sabiduría y el entendimiento.